Las actas de las sesiones 248 y 249 quedan reglamentariamente aprobadas y el acta de la sesión 250 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, por el que informa que recibió en audiencia la directiva del Sindicato de la Corporación Educacional Gloria Méndez Briones de Penco, quienes se refirieron a diversos problemas del ámbito laboral que ocurren en dicho establecimiento educacional, por lo que se remite su presentación para los efectos que esta comisión estime pertinentes. Correo electrónico del abogado de la Defensoría de la Niñez, mediante el cual excusa la inexistencia de esta sesión de la defensora en atención a que en relación al proyecto de ley en tabla aún se está analizando la información recientemente remitida por el Ministerio de Educación y además han pedido que se complemente información clave para entregar de manera adecuada su posición sobre el proyecto. Solicita reprogramar la participación de la Defensora de la Niñez para una fecha posterior. Correo electrónico del asesor jurídico de la Dirección de Administración de Educación Municipal de la Municipalidad de Tocopilla, señor Ruperto Rojas, por medio del cual, en representación de la Coordinadora de los Trabajadores de Administración Central de Educación, Regiones 1 y 2, Macrozona Norte, solicita audiencia con la Comisión a fin de exponer sobre aspectos que les afectan en la implementación de la Ley 21.040 que crea el Sistema de Educación Pública. Adjunto una minuta con algunas materias que desea exponer. Finalmente, correo electrónico de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados, por medio del MAL, comunica que la corporación firmó un memorando de entendimiento con el Sistema de Naciones Unidas en Chile, cuyo objeto principal será establecer un marco de cooperación y facilitar y fortalecer la colaboración entre la Cámara y las distintas agencias de la ONU, tanto en Chile como en el extranjero. Esta cooperación va destinada en lo principal al apoyo y asesoría de las distintas comisiones, razón por la cual se pondrá a disposición una plataforma web con una compilación de materiales disponibles a nivel local e internacional para facilitar la consulta y el acceso a los documentos normativos, políticos y técnicos de la ONU, como asimismo la posibilidad de contar, si así lo solicita la Comisión, con la participación de especialistas de la ONU, chilenos y extranjeros, en distintas materias donde puedan dar su opinión. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sí. Se ofrece la palabra en temas varios. Yo, presidente. Diputada Girardi. Sí, presidente, respecto de la situación de un tema que a usted también le preocupa mucho, que es el Liceo Miguel de Cervantes Camilo Enríquez. Camilo Enríquez de Temuco. Sí. Yo quisiera pedirle un pronunciamiento a la Contraloría, ¿ya? Si corresponde que el Ministerio le siga entregando subvención a un establecimiento cuando éste ha interrumpido el servicio educativo, ¿ya? Por la razón que sea, ¿ya? Porque aquí lo que yo tengo entendido, que por lo que usted también ha manifestado sesión a sesión, ¿ya? Y lo que vinieron a exponer los profesores, ¿ya? En una sesión, el servicio ha estado sin realizarse durante mucho tiempo, ya que los niños no han recibido la educación. Sin embargo, el establecimiento aparentemente sigue recibiendo la subvención por parte del ministerio, cosa que a mí me parece absolutamente irregular, o sea, casi un despropósito, ¿no? De que habiendo interrumpido el servicio, ¿no? El sostenedor siga recibiendo las plata y sin gastarlas, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante que tengamos, ya que nosotros hemos insistido con la superintendencia, hemos insistido con el ministerio y nunca hemos tenido respuesta al respecto, ¿no? Yo creo que sería procedente hacerle la consulta a Contraloría si esto procede, ¿no? Que una escuela sin entregar el servicio, ¿no? Habiendo interrumpido el servicio, siga recibiendo la subvención, ¿ya? Y que además, la otra pregunta que sería importante hacerle a la Contraloría, si en esto no debería, por las causales que están descritas en el artículo 87 de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, donde habla del administrador provisional, si esto no hubiera meritado, ¿ya? Un administrador provisional, ¿ya? Al no pagar los sueldos, al no entregar el servicio, al haber interrumpido la continuidad del servicio, si esto no hubiera meritado la decisión por parte de la superintendencia
independientemente que esto sea facultativo, ¿ya? Ha meritado el nombramiento de un administrador provisional, ¿ya? Eso, presidente, ya que no Gracias. hemos tenido nunca respuesta ni de la Super ni del Ministerio al respecto. Usted lo que solicita es que sea la comisión la que haga este oficio a la Contraloría de la República, ¿verdad? Así es. Bueno, hay acuerdo, yo lo apoyo por todas las razones que ya conocemos y no sé si hay acuerdo de todos, no hay alguien que se oponga. Aprobado entonces, hacemos el oficio que usted ha solicitado, estimada diputada. Muchas gracias, presidente. Entramos en el orden del día entonces para señalar que esta sesión especial ha sido citada con el objeto de iniciar el trámite de audiencia respecto del proyecto de ley originado en mensaje que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso, boletín 14.309-04, en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Para tales efectos, escucharemos la opinión de los siguientes invitados. Aquí hay una nota de nuestra secretaría que señala que se acordó. Presidente, está la señora Fabiana Castro. ¿Perdón? Sí, está la señora Fabiana Castro, directora bueno, escucharemos de Sename. Entonces al Servicio Nacional de Menores, Sename, en la persona de la señora María Fabiana Castro Bram, en representación de UNICEF en Chile, la oficial de educación, señora Francisca Morales, la directora ejecutiva de la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, señora Liliana Cortés Rojas, quien está acompañada del jefe de área de estudio, don Jaime Portales, y de la profesional de incidencia pública, señor Danilo Olivares. A todos ellos les saludamos, lo mismo que a los distinguidos colegas que ya se han integrado, ¿no es cierto?, a la comisión. Quiero saludar con el mayor de los afectos y agradecimientos a nuestros invitadas e invitados, y quiero expresarles mis excusas porque una urgencia me obliga a salir de esta para volver a presidir lo más pronto posible, y en mi reemplazo seguirá otorgando la palabra la diputada Cristina Girardi. Bienvenidas entonces, yo voy a ofrecer la palabra entonces a la primera, en el orden que señalé, a la representante del Sename, para que, ¿no es cierto?, sea la señora Fabiana Castro, para que se haga su presentación en relación al proyecto que está en estudio. Presidente, antes de que usted le dé la palabra, ¿me puede dar la palabra un segundo? Dígame. Sí, solamente saber cuánto tiempo tiene asignado cada invitado o invitada para exponer, como me toca presidir después. Entre 10 y 15 minutos es lo que habitualmente le otorgamos a nuestros invitados, ¿no es cierto? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias. Señora María Soledad. Presidente, eso es lo habitual para después permitir una ronda de consultas. Ok. Señora Fabiana Castro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Mario. Primero saludar a todos y a todas, a los diputados, diputadas y a los miembros de esta reunión. Primero presentarme, efectivamente yo soy la directora subrogante del Servicio Nacional de Menores. Actualmente estoy subrogando por un periodo de pre y postnatal a la directora titular, Rosario Martínez, sin perjuicio de que tomé conocimiento de este proyecto, y ante la invitación estábamos todos muy de acuerdo y muy gustosos de poder estar acá hoy día representando también a los niños, niñas y jóvenes, que sobre todo aquellos que son parte, ¿no es cierto?, ya sea de residencias de vida familiar, en la línea de protección y de la protección de sus derechos, o de aquellos jóvenes mayores de 14 años que están en el contexto, ¿no es cierto?, de una sanción en el sistema de justicia juvenil. Es importante que nosotros como servicio podamos hacer esa distinción, porque hasta el día de hoy y hasta el 30 de septiembre nosotros tenemos, ¿no es cierto?, como servicio que trabajar para dos grupos de niños, niñas y jóvenes, ¿no es cierto?, que se distinguen entre sí
porque el primer grupo de ellos han sido vulnerados en sus derechos y como Estado necesitamos, ¿no es cierto?, apoyarlos y restituirlos. Y un segundo grupo de jóvenes mayores de 14 años, incluso mayores de 18 años, que en el contexto de alguna comisión de un delito fueron sancionados ya con una pena privativa o no privativa de libertad, sin perjuicio de que también han probablemente sufrido alguna vulneración de sus derechos y que nosotros como servicio también tenemos que buscar restituir. Y en ese contexto, nosotros como servicio, y en particular en el área de justicia juvenil, uno de los derechos que muchas veces tenemos que restituir es el derecho a la educación. Y en aquellos en que están con alguna sanción privativa de libertad, nosotros como servicio también tenemos que asegurarnos de que ellos puedan tener acceso a educación. ¿Sí? Y actualmente el sistema de educación que nosotros tenemos no es distinto en el sentido de cómo se paga, ¿no es cierto?, a el sistema educativo, llamémoslo tradicional. Hay 3 sistemas educativos que nosotros podemos tener como servicio. Todos ellos reciben una subvención por parte del Ministerio de Educación. Y en ese sentido, esa subvención que se recibe es parte, ¿no es cierto?, del presupuesto o del dinero con el cual los organismos colaboradores prestan el servicio de escolaridad a los jóvenes y a los niños del servicio. Ahora bien, y sé que no es mucho el tiempo que disponemos, pero sí creo que es importante que nosotros como servicio podamos hacer este punto. Actualmente el pago, ¿no es cierto?, por asistencia disminuye o dificulta mucho para el servicio poder asegurar este acceso a educación a los jóvenes. Esto por distintas razones. Uno, por la cantidad de niños o jóvenes que son parte, ¿no es cierto?, de un sistema de régimen cerrado, claro, y que en definitiva además tienen distintas características en sus necesidades educativas. En general son currículum de adultos o modalidad de adultos con un nivel de rezago alto, pero que en su conjunto no son muchos, ¿sí? Y por lo tanto podemos hablar de una población de niños menor y que por lo tanto la subvención, y que además esté dada por asistencia, es baja. Baja al punto de que muchos colaboradores, si bien tienen la intención de apoyar, ¿no es cierto?, y de liderar proyectos educativos, no es suficiente desde el punto de vista de la solvencia económica y por lo tanto les cuesta, ¿no es cierto?, al punto de que declinan participar de los procesos licitatorios en donde nosotros nos buscamos sumar. Hace poquito, de hecho, a mí me tocó tener una reunión y al equipo de justicia juvenil también, una reunión por lobby de uno de los organismos con los cuales nosotros trabajamos muy bien y que tenemos muy bien evaluados, en donde nos planteaban esta dificultad, que teniendo la intención, teniendo la motivación y teniendo la expertise, ellos veían con mucha preocupación que no iban a tener solvencia económica para poder trabajar en este proyecto y que por lo tanto eso los preocupaba. Nosotros como servicio, siendo conscientes de esta situación y de este diagnóstico, en donde necesitamos, ¿no es cierto?, garantizar el acceso a educación por una parte, pero sabemos que nuestra población en volumen, ¿no es cierto?, de niños o de jóvenes es baja y por lo tanto la subvención a la cual pueden acceder los organismos también lo es, tenemos como servicio un programa paralelo de servicios educativos que suplementa en oferta, digamos, en servicios y suplementa en presupuesto a aquellos organismos colaboradores que están dispuestos y disponibles, ¿no es cierto?, para ofrecer educación al interior de los centros. Esos servicios educativos en algún punto buscaban algo que este proyecto también señala muy bien, que es acercar, ¿no es cierto?, curricularmente las necesidades de los jóvenes que están en los centros y a la vez asegurar cierto piso económico que permita a un equipo de docentes permanecer y ofrecer sus servicios con esa permanencia y sin esa incertidumbre respecto de la asistencia, ¿no es cierto?, y el número total de niños o jóvenes que participen. Entonces, en ese sentido, para nosotros como servicio, este proyecto es una muy buena noticia.
es un proyecto que se ajusta a las necesidades que nosotros mismos hemos identificado. Creemos que es una gran oportunidad, por tanto, y que como servicio consideramos tanto para lo que les comentaba, ¿no es cierto?, los niños, niñas y jóvenes que están en este minuto en una situación de desprotección o vulneración de derechos graves, como para aquellos que están cumpliendo una sanción privativa o no privativa de libertad en un régimen semicerrado, es una muy buena alternativa. No quiero quitar más tiempo para que puedan haber otros también que quieran en el fondo poder exponer, pero obviamente que estoy muy atenta y disponible a preguntas si se quiere conocer alguna materia más específica respecto del servicio y su opinión respecto al proyecto. Gracias por la intervención, ¿no? Le doy la palabra. ¿Quién sigue, Marisol? ¿Marisol? Hola. Sí, presidenta, la representante de la UNICEF en Chile, la señora Francisca Morales. Ya, Francisca, tiene la palabra. Hola, muy buenos días. Yo soy Francisca Morales, soy oficial de educación y estoy acá en representación de Paolo Mefalopoulos, que está actualmente fuera del país. Quisiera saludar a todos los señores diputados y diputadas presentes, a la directora subrogante de Sename y a la directora de la Fundación Súmate, Liliana Cortés, y a su equipo. Como UNICEF hemos sido parte del proceso de creación de esta nueva modalidad de reingreso a través de diferentes presentaciones en el Consejo Nacional de Educación y también en esta misma instancia. Y queremos destacar algunos aspectos primero de esta iniciativa. Valoramos que esta iniciativa se haga cargo de aspectos que hasta ahora han sido obstáculos para la plena realización de los derechos de niños, niñas y adolescentes en su acceso y mantención en el sistema educacional. La nueva modalidad de reingreso educativo aborda la problemática de niños, niñas y adolescentes que por diversos motivos relacionados con su contexto deben abandonar la escuela, interrumpiendo a veces de manera irreversible su trayectoria educativa y por tanto su proyecto de vida. Se hace cargo también de ajustar la propuesta y las metodologías a las características propias del ciclo vital de un número importante de niños, niñas y adolescentes que hoy con menos de 16 años participa de instancias de educación de adultos, incorporando criterios también de flexibilidad y adaptabilidad que son clave para la realidad de este grupo de estudiantes. Incorpora a su vez la posibilidad de que existan aulas de reingreso en escuelas regulares, lo que desde la perspectiva de UNICEF es un avance en relación al principio de inclusión que debe regir en el sistema educativo, como reflejo del país que se quiere construir. Incorpora como componente 1 la reinserción de niños, niñas y adolescentes de 12 a 16 años al sistema escolar regular, lo que desde nuestra perspectiva debe siempre priorizarse a través de su componente de recompromiso educativo, beneficiando potencialmente a cerca de 20.000 niños que están fuera de la escuela y otros 4.000 que actualmente se encuentran en EPJAS en este tramo etario. Se hace cargo de la propuesta de los diagnósticos que apuntan a la multicausalidad de la exclusión escolar y las variables socioemocionales que hay implicadas, proponiendo un fuerte componente de este tipo de apoyo que se requiere para reingresar, recomprometer y retener a los estudiantes en el sistema educativo. Sin duda, la posibilidad de lograr plenamente los objetivos de esta propuesta van a depender en gran medida de la posibilidad de disponer de recursos adecuados para que la calidad de esta oferta sea la óptima, por lo cual, en primera instancia, se considera desde UNICEF necesaria la discusión acerca de un sistema de subvenciones para el logro de los objetivos planteados en esta nueva modalidad de reingreso. No obstante, nos parece necesario hacer presente algunos temas que resultan de preocupación bajo el marco de los principios que deben regir en los procesos presupuestarios de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 4, establece que los Estados partes deben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos al derecho a la educación, los Estados deberán adoptar esas medidas
hasta el máximo de los recursos que se disponga y para garantizar su plena implementación. En esto siempre es importante recordar que deberá asignarse los presupuestos resguardando los principios de no discriminación, interés superior del niño, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y el derecho de todos los niños a ser escuchados. Específicamente en relación a las asignaciones presupuestarias, la Convención cuenta además con un instrumento llamado el Comentario General 19, en el cual se establecen los principios de eficacia, eficiencia, equidad, transparencia y sostenibilidad, y quisiera abordarlos cada uno de ellos mencionando algunos aspectos de este proyecto de ley que nos preocupa. Respecto de la eficacia, la asignación de recursos públicos debe contar con mecanismos que den cuenta del logro de los objetivos planteados y así velar porque sus decisiones presupuestarias conduzcan a los mejores resultados posibles para el mayor número de niños, prestando especial atención a los niños en situación de vulnerabilidad. A este respecto quisiéramos señalar que a fin de asegurar que este presupuesto y esta subvención conduzca a mejores resultados posibles, se requiere la definición, ya sea vía reglamento u otro instrumento, de estándares de calidad asociados a la nueva modalidad de reingreso. Estos estándares permitirían determinar de mejor manera los costos de cada programa y verificar si los recursos asignados son suficientes para financiarla y propender hacia una mejor gestión de los establecimientos que impartan esta modalidad. Pareciera necesario definir, entre otras cosas, por ejemplo, en qué consistirá específicamente el componente de recompromiso educativo, cuál será el perfil profesional de quienes trabajarán en los aspectos socioemocionales con los estudiantes y los tutores, qué cantidad de horas y de número de estudiantes tendrá asignado cada uno de ellos. Las horas de actividad académica si las horas de actividad académica que se proponen para los niveles de enseñanza media y básica son suficientes para el logro de los objetivos planteados. Y cómo se realizará la transición hacia la educación regular de quienes reingresan a ella. Todo esto con el objetivo de resguardar que la calidad y por lo tanto que todos los enunciados y propósitos sean realmente cumplidos a través de estos planteamientos. En segundo lugar, en términos de eficacia, consideramos que la agencia de calidad deberá desarrollar un sistema de evaluación adecuado para la nueva modalidad de reingreso, a fin de que los recursos públicos invertidos entreguen verdaderamente una posibilidad de continuidad y finalización de la etapa escolar de estos niños, niñas y adolescentes. Un segundo principio es el de eficiencia, por el cual las políticas y programas relacionados con la infancia deben gestionarse de manera que garanticen la optimización de los recursos y teniendo en cuenta la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos. A este respecto queremos señalar que a partir de la definición de estos estándares sería necesario contar con un análisis de costos de esta modalidad que entendemos que aún no existe, para asegurar que los recursos asignados sean realmente los adecuados y necesarios. Por otra parte, se debe considerar en la asignación de recursos, tal como lo establece la misma DIPRES en su informe financiero adjunto a este proyecto de ley, que esta modalidad podría registrar tasas de asistencia menores a la educación de jóvenes y adultos actual y de la educación regular, por cierto. De esta manera, la asignación de la subvención por asistencia mensual podría impactar negativamente los recursos que reciben los sostenedores, quienes deberán recurrir a mayores gastos fijos por la contratación de especialistas y otros, y con ello limitar la posibilidad de alcanzar los estándares de calidad definidos. Por lo cual creemos que es importante revisar esta asignación de subvención por asistencia mensual. Junto con lo anterior, resulta necesario generar mecanismos que garanticen el uso adecuado de los recursos para minimizar el impacto negativo sobre el sistema. Particularmente nos preocupa la retención inadecuada de estudiantes que, pudiendo reinsertarse en la educación regular, se mantengan en alguna modalidad de reingreso educativo. Para esto es fundamental contar con requisitos de ingreso y permanencia en esta modalidad muy específicos y que sean evaluados anualmente para cada estudiante.
Cuarto, la asignación de presupuesto para la nueva modalidad de reingreso debe ser consistente con otros cuerpos normativos, particularmente con la Ley de Inclusión, respecto del uso de los recursos asignados. En esta línea, preocupa la definición de que el uso de recursos para un sostenedor pueda ser usado en otros de sus establecimientos y que se considere uso educativo el pago de arriendo de establecimientos. Ambos aspectos son abordados en la ley señalada, la Ley de Inclusión, y se establece que los recursos asignados deben ser usados en el mismo establecimiento para el cual fueron asignados, dado que entre ellos, aun cuando sean de un mismo sostenedor, pueden tener proyectos educativos diferentes. Respecto del arriendo de establecimientos, la Ley de Inclusión señala mecanismos por los cuales los sostenedores pueden comprar con apoyo del Estado y el espacio físico, justamente para que la subvención no sea utilizada para efectos de arriendo. Bajo el principio de equidad de la Convención, se establece que no debe discriminarse a ningún niño, categoría de niños, al movilizar recursos o asignar fondos públicos. Respecto de este aspecto, señalamos que los estudiantes de la modalidad de reingreso, de la nueva modalidad de reingreso, deberán recibir una educación de un estándar comparable a la educación regular, y el financiamiento, después de considerar la asistencia, debería ser suficiente para ellos. Tal como se señaló previamente, esto puede verse dificultado al entregar subvención por concepto de asistencia mensual por las características propias y bien descritas en el proyecto de los estudiantes que participan en ella. Es especialmente importante resguardar el acceso a esta nueva modalidad de reingreso y de su sistema de subvenciones a los niños, niñas y adolescentes migrantes, quienes hoy se encuentran restringidos de algunos de los beneficios asociados a subvenciones como la SEP y la subvención pro retención, dado que muchos de ellos no cuentan aún con registro social de hogares, que es requisito para su postulación, y solo cuentan con el IPE. Por lo tanto, nos parece importante incorporar la preocupación porque estos niños no vean obstáculos, no haya obstáculos para que ellos puedan ser parte de la nueva modalidad de reingreso y se consideren dentro de los 2 años por los cuales ellos tienen que estar fuera del sistema, los años desde los cuales ellos dejaron de asistir en sus países de origen. Así también se debe resguardar la distribución de esta nueva modalidad de reingreso de acuerdo a las necesidades territoriales, velando porque cada niño, niña y adolescente tenga acceso en un lugar cercano a su hogar. Por último, se debe considerar que en un contexto de educación a distancia o híbrida, los estudiantes de la nueva modalidad de reingreso, dado las características que está teniendo hoy día la educación, deben contar con conectividad y equipos necesarios para continuar sus estudios de manera remota. Desde UNICEF consideramos la necesidad de incentivar en el sistema de subvenciones que las escuelas regulares cuenten con aulas de reingreso por sobre el aumento de escuelas de reingreso. Esto porque para el desarrollo socioemocional de niños, niñas y adolescentes, contar con la experiencia de participar en otras diversas dimensiones de la experiencia educativa junto a estudiantes de su edad, tales como actividades extracurriculares, actividades académicas relacionadas con las artes o la educación física, para lo cual no requieren una modalidad específica, esto enriquecerá su experiencia de vida y significa un avance en el principio de inclusión educativa. Respecto de la transparencia, recomendamos que se establezca una evaluación después del primer año de implementación, dado que se espera una implementación gradual, a fin de incorporar las mejoras necesarias y hacer ajustes presupuestarios destinados a esta nueva modalidad de reingreso. Se requiere también que la superintendencia incluya esta modalidad en su operación regular de rendición, fiscalización y apoyo a la mejora. Por último, en relación a la sostenibilidad, nos parece relevante asegurar el financiamiento adecuado en el marco de la Ley de Presupuestos para dar continuidad a esta política educativa con posibilidades de mejora en base a su evaluación. La nueva modalidad de reingreso debe estar claramente vinculada al nuevo sistema de garantías de niños, niñas y adolescentes, particularmente a las oficinas locales de niñez y a los apoyos del sistema de protección social. Esto en consideración de la multicausalidad de la exclusión escolar, la cual se hace referencia tanto en el proyecto como en la propuesta de la subvención.
Desde UNICEF, la nueva modalidad de reingreso es considerada un componente de un sistema amplio que debe entregar apoyo a niños, niñas y adolescentes que presentan factores de riesgo asociados al abandono escolar. Y por tanto, esta política debe ser implementada junto con el fortalecimiento de todas las medidas existentes para la retención de estudiantes en el sistema de educación regular y también para quienes reingresan a alguno de estos sistemas de esta nueva modalidad de reingreso, dado que también existe antecedentes de una alta tasa de deserción en estos estudiantes que ya están reingresando. Por lo tanto, todo el trabajo socioemocional y todas las acciones para retenerlos y que no vuelva a haber una nueva deserción son fundamentales. Eso sería por nuestra parte. Muchas gracias. Gracias, Francisca, por la intervención. Le daría la palabra entonces a Viviana Cortés, me parece, Marisol. Sí, Liliana Cortés de la Fundación Súmate. Ya, Viviana, para que puedas iniciar. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes, diputados, diputadas y también a los invitados. Bueno, tengo una breve presentación que quisiera para apoyar nuestra opinión. Está habilitada para compartir. Gracias. Bueno, lo primero es agradecer la invitación y felicitar y nuevamente celebrar el hito, digamos, de la creación de la modalidad de reingreso. Sabemos que esto mejora y que da posibilidades a nuestro sistema educativo de avanzar en calidad y también en equidad. Lo primero es que nosotros desde los 28 años que trabajamos como Fundación Súmate en temas de reingreso, tenemos hoy día una cobertura aproximadamente de 2.000 jóvenes y tenemos escuelas de reingreso que están bajo la modalidad de adultos antes de la creación de la modalidad, pero operamos, digamos, escuelas de reingreso con larga trayectoria. Tenemos también lo que llamamos programas socioeducativos o programas de educación no formal y en los últimos años hemos también explorado en la implementación de aulas de reingreso, aulas de recompromiso escolar para poder tener todas las servicios. Disculpen un segundo. Gracias. Desde nuestro punto de vista, las fortalezas que presenta este proyecto van en varias líneas. Lo primero es valorar la presentación del proyecto de ley. Es fundamental contar con el tema del financiamiento para la implementación de la modalidad de reingreso y resguardar efectivamente que sea en estándares de calidad y con una cobertura que pueda brindar una oportunidad real y restituir así el derecho de la educación de los niños, niñas y jóvenes que hoy día están fuera del sistema. El segundo elemento es que vemos que el proyecto incorpora montos bases que permiten mejorar la atención y calidad educativa que hoy día, digamos, se imparte de forma muy precaria en los centros de educación de adultos que han ido recibiendo históricamente a estos jóvenes o en experiencias como las que contamos nosotros. Nosotros consideramos que esto al menos es un buen piso para poder iniciar, digamos, un camino de implementación adecuado a la modalidad. Nos parece también fundamental y muy importante que se plantee como una subvención universal que pueda en algún momento llegar a cubrir la necesidad que tienen hoy día cerca de 200.000 jóvenes que están fuera del sistema. Por lo tanto, que no sea, digamos, por proyectos concursables y que sea una subvención, permite de verdad cambiar desde nuestro punto de vista el sistema, el paisaje, digamos, de nuestro sistema educativo. También nos parece relevante incorporar el proyecto la posibilidad de que se entregue una subvención especial para estudiantes prioritarios y preferentes. Esto en realidad reconoce lo que nosotros sabemos y vivimos diariamente, que es el contexto y la vulnerabilidad en la que estos niños, niñas y jóvenes han vivido durante muchos años y siguen viviendo por sus condiciones de pobreza en su mayoría.
Y por último, si bien hace mención al tema del sistema de aseguramiento de calidad, también para poder tener una oportunidad de implementar la modalidad, aprender de buenas prácticas y tener una posibilidad de poder instalar el sistema, la modalidad de nuestro sistema, nos parece pertinente que se exceptúe, digamos, que la modalidad de reingreso los establecimientos estén exceptuados, digamos, de la ordenación de la categoría de desempeño, al menos en una primera etapa, mientras, como decía antes Francisca, no estén claros, digamos, sus estándares de calidad. Algunas recomendaciones al proyecto de ley. Bueno, los montos establecidos, como decíamos antes, mejoran considerablemente la realidad que hoy día vive la educación de jóvenes y adultos, donde se podría alojar y principalmente donde hoy día buscan los niños, niñas y jóvenes un espacio para recuperar sus trayectorias educativas. Sabemos también, sin embargo, no son los montos necesarios para asegurar un sistema de reingreso de calidad. El año 2019 nosotros lanzamos un estudio en conjunto con otras organizaciones, también estuvo en ese momento UNICEF, donde logramos que con ciertas recomendaciones y estándares de calidad definidos, un monto promedio de 300.000 pesos. Entonces hoy día la subvención actual que tiene la educación de adultos en promedio son de 65.000 pesos. La subvención del proyecto estima aproximadamente 130.000 pesos, sacamos un promedio porque da distintos valores en torno a la educación básica o la educación media o la educación técnica que se podría impartir en la modalidad, incorpora subvención SET, pero todavía estamos lejos, digamos, de ese estándar que se definió en ese estudio, y eso es importante seguir revisándolo, sobre todo porque lo que está detrás, digamos, del tema del monto de subvención es algo que ya se ha mencionado tanto por la persona, por la subrogante, digamos, de Sename y UNICEF también, que tiene que ver con la calidad y la especialización que se requiere para poder lograr un reingreso efectivo de estos jóvenes. Otra recomendación importante tiene que ver con la propuesta de gradualidad. Nos parece que es una propuesta gradual que tiene un ingreso demasiado paulatino por los niveles educativos, la enseñanza básica, luego primero y segundo medio, luego tercero y cuarto medio, y aquí propuestas bien concretas que nos gustaría que pudieran ser consideradas en el análisis del proyecto de ley. Uno, que reducir la implementación de 5 a 3 años. Esto porque la verdad es que los jóvenes que están fuera del sistema escolar llevan muchos años esperando y sabemos además que efecto post pandemia, el abandono escolar es uno de los temas que vamos a tener, como también el tema de los aprendizajes, que abordar como país. Por lo tanto, tener en 5 años una cobertura total de la implementación de la modalidad nos parece que es algo que deberíamos acelerar. Otro tema que también está dentro de la propuesta de gradualidad es la posibilidad proponemos adelantar al tercer año la implementación del ingreso del segundo ciclo de enseñanza media, tercero y cuarto medio, que es donde se concentra también un gran porcentaje de niños jóvenes fuera del sistema escolar. Esto porque cuando uno ve, digamos, el proyecto de ley, plantea primero la enseñanza básica, luego el segundo año, primero y segundo medio, y después abre a otras posibilidades y después se salta al tercero y cuarto medio, entonces queda interrumpido el proceso. Y algo también que se mencionaba también en términos de la territorialidad y de la posibilidad de que las escuelas regulares en pos, digamos, de la inclusión y también de estar al servicio de niños y jóvenes que hoy día requieren el servicio educativo, es adelantar al primer año de implementación la posibilidad de abrir aulas de reingreso en los establecimientos educativos regulares. Esto creemos que permitiría también tener mayor cobertura y también la posibilidad de que en distintos territorios de nuestro país esto fuera posible desde el primer año de implementación. Otro elemento importante que no está tan explícito en el proyecto de ley, por eso nos parece importante mencionarlo, que es que los actuales estudiantes de la EPJA que estén en los tramos de edad de reingreso se puedan incorporar a la modalidad inmediatamente.
¿ya? No solamente niños jóvenes nuevos, matrícula nueva, sino que explícitamente los que ya son atendidos, porque así podríamos mejorar la calidad también del servicio educativo que estos jóvenes vienen recibiendo desde hace muchos años. Y también ser más explícito en un tema que tiene que ver con los requisitos de ingreso, que los niños y jóvenes no solamente están fuera del sistema escolar, sino que van acumulando años de rezago. Está claro que deben tener 2 años fuera del sistema escolar, pero nosotros sabemos diariamente y año a año vemos que los jóvenes tienden a inscribirse todos los años en el colegio. Entonces, en marzo se inscriben, toman una matrícula y luego en mayo, junio y julio están fuera nuevamente. Entonces, nos van acumulando años fuera del sistema porque aparecen y desaparecen del sistema, pero acumulan, y más la brecha que ya traen, años de rezago, por lo tanto, aunque tampoco pueden volver a la educación regular. Por lo tanto, son sujetos, digamos, de la modalidad de reingreso. Como cuarta recomendación, también creemos, así como se ha planteado anteriormente, revisar el tema de la forma del financiamiento. Lo que nosotros vemos detrás es que es necesario asegurarles a los establecimientos educacionales que reciban el monto máximo de subvención posible. Con los estándares, ya los desafíos son gigantes para implementar la modalidad de reingreso de matrícula, porque los jóvenes que están fuera del sistema escolar no están en la puerta, digamos, del colegio esperando, sino que hay que ir a buscarlos. Segundo elemento, hay un desafío que ya ha sido mencionado, que es la de la retención, por lo tanto la calidad, y las profesionales tienen que trabajar en la retención de esos jóvenes, la calidad de los aprendizajes, por supuesto, porque queremos hacer una propuesta integral de calidad que de verdad permita recuperar la trayectoria educativa. Y todo, digamos, los apoyos psicosociales que se requieren implica la formación y la instalación de capacidades en los profesionales. Necesitamos asegurar que ellos se queden y no sean unas pocas horas que estén al servicio de la modalidad de reingreso, porque en realidad esto es un servicio bien especializado. Entonces, nos parece que con esos desafíos es necesario asegurar la mayor cantidad de subvención posible. Una propuesta es que, algo que ya existe hoy día en nuestro sistema, es que con un 70% de asistencia se pueda pagar el 100% de la subvención, o también considerar que el sistema que hoy día tienen los establecimientos de administración delegada, que se paga, digamos, un porcentaje por unos convenios de desempeño con ciertos estándares a cumplir y otro porcentaje por asistencia. Lo importante que está detrás de esto es que hay establecimientos educacionales que deben aprender a hacer tanto aulas de reingreso como dispositivos, digamos, de escuelas de reingreso, y para eso debemos darles todas las condiciones para que eso se pueda dar en calidad. Y por último, con esto termino, algo que no está considerado en la ley y que en realidad no tiene que ver necesariamente con la subvención, pero nos parecía importante relevarlo, es que si la modalidad de reingreso considera escuelas de reingreso, aulas de reingreso y programas de reinserción educativa. Y nos parece importante que eso no quede atrás y que paralelamente, complementariamente, también se revise lo que actualmente es el fondo concursable anual, porque es muy limitado, sabemos que es precario, en términos también de calidad, muy corto, y es clave para que la modalidad en sus otros componentes de recompromiso, de escuelas, de aulas de reingreso funcione, porque es en realidad una de las puertas de entrada de los jóvenes a la recuperación de sus trayectorias educativas. Así que eso nos parece como relevante también mencionar. Muchas gracias por la atención. No sé si Jaime quisieras complementar algo de la presentación. Me acompaña Jaime, que también trabaja en nuestra fundación. Sí, buenos días. No, básicamente solo reforzar un par de ideas muy breves. Nosotros valoramos el proyecto, creemos que la implementación de la modalidad de reingreso es un paso muy importante para hacerse cargo de niños, niñas y adolescentes que en general han quedado postergados. Los montos son importantes, es un avance sustantivo.
Como ven, en nuestra presentación los consideramos insuficientes, pero un primer paso fundamental. Y lo que sí, solamente reforzar la idea de que en el fondo estos montos habría que asegurar que se paguen efectivamente. Y por eso nuestra recomendación con respecto al tema de la asistencia al 70%, porque si efectivamente mantenemos una asistencia normal al 85%, los montos que vamos a recibir no van a ser eso. Digamos, toda la educación de jóvenes y adultos van a recibir menos, porque la asistencia promedio en general de la educación de jóvenes y adultos es inferior al 85% y está en torno al 70%. Eso como reforzar esa idea de por qué nosotros proponemos esta propuesta de ajuste. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. No tenemos otra invitada, ¿no? No, presidenta. Ya, entonces le daré la palabra a los parlamentarios que quieran intervenir. Diputado Romero. Diputado Romero. Gracias, presidenta. Presidente, he escuchado con atención y me alegra que hoy día, por parte de la señora Liliana y quien lo acompaña, que intervino recién, que valoren este proyecto. Reconocer este proyecto de ley fue presentado por el Ejecutivo. Y ayer tuvimos la suerte de tener acá en sala al ministro Raúl Figueroa y a el subsecretario que está con nosotros, don Jorge Poblete. Pero quiero hacer una pregunta con respeto, obviamente, a la señora Francisca Morales de la UNICEF. La verdad es que lo que yo escuché, muchas exigencias, sugerencias, pero la pregunta es, ¿cuál es el aporte de la UNICEF para que este proyecto se concrete de buena manera? Primero. Segundo, habló un par de veces de los derechos del niño. Pero ¿qué pasa con los derechos de los padres? Hoy día los padres ni siquiera tienen la autoridad de exigirle a los niños, y menos a los jóvenes, que vayan a clase. Entonces, si le seguimos dando derecho a los niños, que aquí en este Congreso nos preocupamos y ocupamos permanente del derecho de los niños, y el derecho preferente de los padres al tacho de la basura, entonces, ¿cómo le podemos exigir a esos niños y a esos jóvenes que vayan siquiera a clases? Entonces, me gustaría escuchar de verdad, presidenta, sugerencias respecto a este tema. Y me gustaría saber cuál es el aporte real de la UNICEF a un proyecto presentado por el Ejecutivo. No es una moción parlamentaria, no es una moción o idea de la UNICEF ni de otro organismo. Nace en el seno del Ejecutivo, del Ministerio de Educación, preocupado y ocupado de que los niños y adolescentes vuelvan a clases. Buscar la mejor modalidad. Eso por ahora, presidenta. Gracias. Gracias, diputado Romero. Diputado Pardo. Gracias, presidenta. Bueno, yo también quiero valorar este proyecto de ley. Me parecen muy interesantes las aportaciones que hemos escuchado hoy día. Y quisiera preguntarle a Liliana, o por su intermedio, presidenta, o a los otros invitados, si nos pueden profundizar un poco y explicar cuáles son las estrategias que utilizan para mantener a los niños o a los jóvenes asistiendo a clases. ¿Cuáles son las formas que tienen? ¿Cuáles son las medidas que se toman para lograr una mayor asistencia y evitar la inasistencia y la inasistencia crónica? Si nos pudiesen describir un poco cuáles son los recursos o las estrategias que utilizan. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Pardo. ¿Hay alguien más en el sistema pidiendo la palabra, Marisol? No, presidenta. Ya, yo también quisiera hacer dos preguntas, ¿ya? Una que tiene que ver con algo que planteaba la representante de UNICEF, ¿no? Que decía que el peligro, me parece que fue ella, ¿no? El peligro de que los estudiantes que pueden ingresar al sistema escolar regular, ¿ya? Terminen ingresando al sistema de reingreso, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede hacer esa diferencia? ¿Ya? ¿Cómo se puede establecer y priorizar efectivamente que los niños entren al sistema regular y no al sistema de reingreso? La segunda pregunta tiene que ver con
algo que yo le planteaba ayer al ministro, ¿no? Hoy día, producto de la pandemia y producto de la falta de conexión, ¿ya? Tenemos muchísimos niños que están quedando fuera del sistema. Nosotros hicimos una encuesta en Barranca, ¿no? Y tenemos alrededor de 15% de niñas y niños que los directores, ¿ya?, de los establecimientos no tienen idea de qué pasa con ellos, ¿no? Que no se han conectado, no se sabe nada de ellos, ¿no? Y que ya están aparentemente fuera del sistema. Entonces, ¿cómo? Porque finalmente, si uno sigue con esta política, ¿no?, vamos a tener puros programas de reingreso, ya no va a haber sistema escolar, ¿no? ¿Y en qué medida, esto como un ejemplo a lo mejor extremo, ¿no?, pero en qué medida el sistema regular se convierte en un sistema que expulsa niños, ¿no?, y tengamos que estar generando sistemas de reingreso para que los niños vuelvan con otra modalidad al sistema? Porque desde mi perspectiva, y por lo que yo conozco de la educación en general, ¿no?, la educación que tenemos en Chile no es adecuada para las necesidades que tienen los niños, es adecuada para mantener un sistema, ¿ya? El CIMSE, la coerción sobre los niños, la forma en que se hace educación, de alguna manera no motiva a los niños, no motiva tampoco a mantenerse en el sistema, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera se ha convertido en un sistema que expulsa, ¿no?, a las niñas y niños del sistema. Entonces, me gustaría saber cómo ven ustedes en comparación qué hay que hacer para no finalmente terminar con todos los niños en el sistema de reingreso, ¿no? Eso como segunda pregunta. Y la tercera pregunta, porque yo creo que aquí hay una relación fundamental entre el sistema escolar actual, que sea capaz de retener efectivamente a los niños, ¿no?, y esta nueva modalidad, porque si no, vaciar uno para que llenar el otro no tiene, me imagino que no es el propósito, ¿no? Entonces, ¿qué hay que modificar del actual para que este sea realmente un sistema extraordinario y no un sistema que finalmente termine siendo regular, ¿no? Y la tercera pregunta tiene que ver con, bueno, ustedes hacen una petición respecto de la subvención por asistencia, o por matrícula en realidad, que se pague el 100%, que nosotros venimos haciendo años en el sistema regular, ¿no?, y que también tiene impacto en el sistema regular, ¿no?, y también por algo tenemos un sistema regular muchas veces desfinanciado, ¿no? Entonces, me parece sumamente legítima la petición, pero yo creo que esta situación debiera ser para todo el sistema escolar y no solamente para la modalidad de reingreso. Obviamente, yo no encuentro que haya tanta diferencia entre colegios muy vulnerables, ¿no?, y el tipo de niños niñas que están en el sistema actual, en escuelas muy vulnerables, con lo que podría haber en un sistema de reingreso, ¿no? ¿Y cómo ven ustedes, ¿no?, y qué evaluación tienen de la actual subvención en el sistema regular, mirándolo desde esta perspectiva? Eso me gustaría plantearles y les doy la palabra, y lo más probable, no sé si me voy a poder, Marisol, si es que me caigo del sistema, ¿no?, tú le puedes continuar o alguien más puede continuar dando la palabra. Voy a tratar de mantenerme hasta el final. Tengo un par de diputados aquí en la sala, así que no se preocupe, Presidenta. Ya, muchas gracias, Marisol. Se cayó. Sí. Quizás en el mismo orden en que intervinieron para que contesten Perfecto. las consultas. Perfecto. ¿Será Fabiana? Fabiana primero. Sí, aprovechando también las inquietudes que manifestaron los diputadas y diputados, quisiera como solo nombre del servicio dejar claro, digamos, a los diputados y diputadas que con el proyecto que buscaron, ¿cierto?, impulsar el Ministerio de Educación, al menos en lo que corresponde al servicio y sobre todo en donde tenemos mayor dificultad, ¿no es cierto?, que es en el sistema de responsabilidad penal para jóvenes sobre 14 años. Con este proyecto nosotros podríamos cubrir los gastos relativos a su educación.
¿sí? Que es un poco también el punto que manifestaba la diputada Girardi. Si bien nosotros no podemos responder respecto a la educación regular, sí en el contexto del servicio y para aquellos jóvenes que están requiriendo, ¿no es cierto?, acceso a educación estando recluidos, este proyecto es una muy buena respuesta y es un proyecto que desde el punto de vista financiero también lo es, ¿sí? Y eso quería dejarlo claro y dar esa tranquilidad también como Servicio Nacional de Menores. Francisca Morales. Sí, gracias por las preguntas. Quisiera antes que nada señalar también que respecto de la presentación que hiciera Liliana Cortés, nosotros también apoyamos y creemos que es importante considerar la reducción de la gradualidad de 5 a 3 años. Nos parece que es sumamente relevante hacerse cargo de la importancia que tiene y la pérdida que significa para un niño, niña o adolescente, pero también para todo el país, cada año que está fuera del sistema educativo. Y por lo tanto, si pudiese pensarse en una reducción de 5 a 3 años, creemos que es una mejora sustantiva a lo que hoy día está presentado. Respecto de la pregunta y comentario del diputado Romero, no quisiera extenderme y ocupar este espacio para explicar con gran detalle el trabajo que realiza UNICEF en todos los países, pero sí recordar que hace 31 años, desde que se promulgara la Convención de los Derechos de los Niños, la mayor parte de los países suscribieron este tratado, y es un tratado internacional que establece, digamos, los principios básicos por los cuales uno puede suponer que un niño que nace va a poder desarrollarse plenamente si esas condiciones se dan en su vida. Estamos hablando no de cualquier derecho, estamos hablando de derechos humanos, es decir, la posibilidad de que cada niño tenga una familia, un nombre, una nacionalidad, acceso a salud y educación de calidad, y que no sea tratado de manera violenta. En ese sentido, la Convención lo que establece son mínimos, pero también establece máximos, que tiene que ver con que todos los niños, niñas y adolescentes, independiente de su raza, religión, nivel socioeconómico, nacionalidad, tengan acceso y acceso a los mismos derechos. Hoy en día, UNICEF realiza acciones diferenciadas en cada país de acuerdo a las competencias de cada país y a los niveles de ingreso. Este es un país de ingreso medio alto y por lo tanto hay competencias importantes también en términos de las capacidades técnicas de los equipos en todo el sistema, en el sistema público, y eso es algo que nosotros reconocemos y valoramos. Nuestra tarea principal es apoyar a los gobiernos para que se cumpla ese máximo, porque hoy en día Chile es uno de los países que presenta mayores niveles de desigualdad, y sabemos que la educación tiene un componente de inequidad importante y grave que afecta a un gran porcentaje de estudiantes. Por lo tanto, desde el tema educacional nos preocupa que los estudiantes reciban lo que el Estado se está comprometiendo a hacer. Por ejemplo, en este caso, cuando hay una nueva modalidad de reingreso, nos preocupa y queremos velar porque eso sea realmente, se realice esa posibilidad de la mejor manera posible, ¿no? Y para eso sabemos que los niños y las niñas que están saliendo del sistema educativo hoy día no lo hacen porque no quieran estar ahí, sino que lo hacen porque hay un contexto que está vulnerando ciertas condiciones que le está poniendo más bien obstáculos para que ellos puedan continuar su trayectoria educativa. Y esto no es una tarea solo del Estado, siendo el Estado el principal garante de que se cumpla ese derecho, es también una tarea de los privados, de las fundaciones, de la sociedad civil, y cada uno nos toca cumplir con nuestro rol, en este caso nosotros como organismo de Naciones Unidas. Respecto de lo que plantea la diputada Girardi, yo quisiera señalar que nos parece fundamental, y por eso lo señalamos, reforzar todas las medidas que se tengan dentro de la educación regular para la retención de los estudiantes,
y para el apoyo de los estudiantes con necesidades educativas especiales, con necesidades de apoyo también en términos económicos, y creemos desde UNICEF, nosotros trabajamos directamente con la Subsecretaría de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, hoy día en la elaboración de la Ley de Garantías y también en la posibilidad de generar un piso de protección social para la niñez, considerando que las variables que inciden en la exclusión escolar no son solo educativas, sino que también tienen que ver con otros factores como son el factor socioeconómico y también factores de la cultura escolar que a veces es excluyente y discriminadora, en lo cual también hay un trabajo relativo a la convivencia escolar y a las relaciones al interior de las escuelas, en el cual estamos trabajando y apoyando al Ministerio de Educación. En ese sentido, yo diría que es importante establecer claramente cómo va a ser la conexión entre el componente de reconexión o ¿no es cierto? Como el sistema tiene este componente inicial en que los alumnos van a ser incorporados y trabajados en el aspecto socioemocional para que ellos luego puedan reincorporarse a la educación, en la educación regular. Si se establecieran sistemas de evaluación y criterios de calidad y de evaluación respecto de cómo va evolucionando cada alumno, de manera que ellos puedan tener estándares claros por los cuales el estudiante llega a un punto en que ya puede ser reincorporado, nos parece que eso tiene que estar más claramente establecido. Hoy no está esa claridad. Y yo diría que nos preocupa y vamos a estar, digamos, podemos en ese sentido colaborar, estamos disponibles para colaborar con las instancias que llevan esto a efecto, como son la Fundación Súmate y otras. Sin embargo, aún eso está por desarrollarse, me imagino, en un aspecto como más específico. Eso. Gracias, Francisca. ¿Algún otro de los invitados que quiera? Sí, me gustaría responder Liliana. algunas de las preguntas. A ver, lo primero respecto a la consulta, respecto a las estrategias de asistencia y de retención. Bueno, nosotros yo creo que hemos ido comprobando año a año que en la medida de que tenemos recursos disponibles para poder generar nuevas estrategias, otras estrategias, la propuesta educativa mejora. Cuando la propuesta educativa mejora, los jóvenes se quedan y los jóvenes asisten diariamente. ¿Qué significa ese tipo de estrategia? Primero, un aula, una clase pertinente que logre hacerse cargo de las brechas de aprendizaje que tienen esos niños, y para hacer eso necesitas profesionales que están preparados para ello, que logran conocer el perfil y tienen más didáctica, otros niveles de conocimiento específicos desde su asignatura para poder impartir, digamos, un proceso de enseñanza-aprendizaje de mejor calidad. Eso por un lado. Lo otro es una serie de acciones y estrategias que se dan fuera del aula, y eso también es bastante reconocido, lo hemos visto también en los tiempos de pandemia, donde la posibilidad de ir a buscar al joven, trabajar con él de forma remota, tener posibilidades de otro tipo de atenciones es fundamental, porque necesitamos reparar las experiencias de fracaso escolar que tiene el joven en su corta edad, digamos, ¿ya? Nosotros hemos evolucionado en los procesos, en nuestros niveles de asistencia en las distintas escuelas que tenemos. Hemos visto también en las aulas y otros centros de educación de adultos que acompañamos que va mejorando en la medida que se mantiene una propuesta sistémica, ordenada, estructurada, clara,
y atractiva para los jóvenes. O sea, acá no estamos hablando tampoco de hacer un refuerzo de matemáticas y de lenguaje, estamos hablando de tomar todas las materias que son necesarias en nuestro currículum y también las actividades que son extraprogramáticas. Necesitamos en estas escuelas de reingreso y que los jóvenes en las aulas de reingreso tengan acceso a la cultura, al deporte, a las artes, porque es parte de la formación educativa que los va a hacer seres, personas más integrales aún. Entonces yo creo que yo respondería la pregunta respecto a las estrategias con, en la medida que hay una educación de calidad, con los recursos necesarios para poder implementarla, eso se puede lograr. Respecto al tema de algunas consultas de la diputada Girardi, respecto a los requisitos de ingreso y al temor, digamos, de los jóvenes que se podrían quedar en el reingreso o que ingresaran jóvenes, niños que no deberían estar ahí, la modalidad de reingreso parte con una edad mínima clara y establecida que son 12 años, ¿ya? 12 años con niños que ya tienen mucho rezago. Ya, la realidad habla de, hay pocos niños también en esos rangos, ya, eso también es importante. La modalidad de reingreso va a estar centrada principalmente en jóvenes de 15 a 21 años, diría yo, que eso también es como para no tener el temor, y antes el niño podría volver a estar en el sistema regular, porque también por su brecha, por su rezago pedagógico y por su edad cronológica, todavía puede estar en algún curso de una escuela regular. Eso por un lado. Lo otro es que no hay que olvidar que la modalidad de reingreso tiene un proceso de aceleramiento, digamos. Por lo tanto, la permanencia de los jóvenes en la modalidad de reingreso, para ser más explícita, va a ser en promedio 3 años. A lo más 4 o 5 si es que encontráramos un niño que nunca entró a la escuela y que ya es joven, que todavía los hay. O un niño, por ejemplo, migrante que no fue a la educación antes de llegar al país, ¿ya? Pero tampoco estamos hablando de una escuela que va a tener 10 años a un joven. O sea, yo diría que nosotros en promedio tenemos 3 años a un joven y logramos 2 cosas. Una, que salga de la enseñanza media para poder cursar el siguiente nivel educativo si así lo desea, o si hay formación de oficios pueda acceder al mundo laboral con mejores condiciones, o también puede reincorporarse a la educación regular si también así lo quiere, porque nivela ciertos años con nosotros, que es lo que debería pasar en la modalidad de reingreso, y por ejemplo después quiere una especialidad técnico profesional o agrícola que está en otro lado y tiene ya las competencias para poder acceder, porque ya hizo un proceso de nivelación. Entonces, yo creo que no hay que imaginarse que esta escuela va a ser de larga data, son escuelas que tienen un proceso de aceleramiento concentrado, por eso que tienen que ser también de muy buena calidad en términos de aprendizaje. Respecto a la pregunta de cómo hacer conversar esto con el sistema regular, nosotros valoramos muchísimo, y así ha sido nuestra experiencia en los últimos 2 años, de acompañamiento a la instalación de aulas de reingreso. Cuando el aula de reingreso está en una escuela regular, básica, o un liceo regular, aprende también a mirar con otros ojos y a tener mejores estrategias para todos sus jóvenes y todos sus niños, ¿ya? Porque está experimentando y viviendo el reingreso dentro de su comunidad educativa. Por lo tanto, también nosotros creemos ahí que hay un punto relevante de poder tener en las aulas disponibles desde el primer año y ojalá con alta cobertura territorial. Jaime, ¿quisieras comentar algo respecto al tema también de retención y de reingreso? Sí, muy breve con respecto a esta idea de que ojalá no existiera el reingreso escolar y el sistema regular pudiese atender a niños, niñas y adolescentes de una buena manera, de manera integral, y que no sean expulsados de él. Sin duda que ese sería un ideal, ¿no? Ahora, yo quisiera plantear aquí brevemente que la retención escolar y el reingreso escolar hay que entenderlos como un todo articulado que aborda una problemática mayor, que es la protección de trayectorias educativas. Entonces,
más bien debiéramos pensar en políticas de retención escolar y políticas de reingreso escolar que están articuladas entre sí y que lo que buscan es la protección de trayectorias. Entonces, eso es muy importante pensarlo así. O sea, no se trata de solo tener muy buenas políticas de retención, sino que al mismo tiempo tener políticas de reingreso que se articulan con ellas, y en ese sentido la modalidad es un gran avance, y por eso valoramos este espacio, esta conversación y que se pueda legislar en esta materia. Sí, solo para terminar, disculpe, quisiera también poner el punto del sentido de urgencia. Se ha mencionado también, nosotros creemos que el escenario post-pandemia, cuando ya volvamos de forma masiva a la educación presencial, híbrida, pero masivamente a lo presencial, recién vamos a saber cuántos se nos quedaron atrás. Hoy día, lo decía la diputada Girardi, ya sabemos que hay un porcentaje de jóvenes que están fuera, que no ha tenido contacto desde año y medio, digamos, con su establecimiento educacional, pero cuando volvamos masivamente vamos a saber cuántos se nos quedaron atrás. Entonces, 2 puntos ahí. El primero es el sentido de urgencia de la aprobación tanto de la modalidad como de la ley, que pueda aprobar su financiamiento y así la implementación. Nuestro deseo profundo es que el año 2022 esto estuviera en posibilidad de implementación, porque si no va a pasar un año más y ahí ya vamos a tener claramente cuántos se nos quedaron. Y lo segundo es que la cifra que lanzó el Ministerio de Educación, que están aquí también ellos presentes, es que el año 2020, el 20 del 2021, ya se nos fueron 40.000, se nos quedaron atrás 40.000. Entonces, cada año se nos queda un estadio nacional fuera de nuestro sistema educativo. Por lo tanto, las acciones esperamos que la discusión pueda llegar a buen puerto y tener una implementación ya en el corto plazo. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Una pregunta para Jaime y para Liliana sobre el punto de mi pregunta inicial. El incremento sustantivo que recibirían los niños o en este caso quienes están prestando esta importante etapa de formación en su inversión por niño, por sí mismo debiera representar entonces, independiente de las mejoras que haya que hacer al régimen de subvenciones para compensar las inasistencias permanentes, pero por sí mismo este incremento, si entendí bien, lo que mejor impacta para mantener la asistencia es la calidad, y por lo tanto este incremento debiera mejorar por sí mismo los porcentajes de asistencia, ¿o no? Sí, o sea, yo creo que aquí, hoy día la realidad donde se atienden estos jóvenes muchos son centros de educación de adultos que la mayoría no tienen horas profesionales contratadas, ni siquiera tienen equipos muy sólidos. Entonces, aquí lo que deberíamos tener con la incrementación de los recursos es horas profesionales docentes más y de mejor calidad, más estables, por lo tanto se están perfeccionando y están especializándose en esto y con la posibilidad de retenerlos también a los docentes. Equipos profesionales también, horas profesionales psicosocial que estén al servicio de la recuperación de la trayectoria educativa, y también implementación en términos de didáctica, metodología, que permita que las brechas de aprendizaje que tienen estos jóvenes sean abordadas de mejor forma. O sea, no solamente es una mejor clase, sino que también necesitamos tecnología, oficio, implementación, por ejemplo, de todo el tema de los oficios. Es algo que el Centro de Educación de Adultos que hoy día imparte o que atiende precariamente a estos jóvenes está muy lejos de eso. Entonces, tendríamos, en la verdad, una calidad de educación mejor. Y además, como se ha señalado antes, con las condiciones de fiscalización y supervisión y de acompañamiento, el CPIP ayudando en la formación, la superintendencia acompañando también la implementación, y por cierto la División de Educación General, deberíamos en realidad tener un lugar donde estos jóvenes se van a quedar. Muchas gracias. No sé si el Ejecutivo tiene algún aporte, intervención. Subsecretario, no sé si está por ahí.
Presidente, sí, lamentablemente el subsecretario ha tenido una serie de problemas de conexión durante la sesión, ha entrado y ha salido, y me ha pedido que pueda hacer algunas intervenciones y comentarios respecto a las presentaciones de los invitados. Bueno, en primer lugar, ¿cierto? Valorar el consenso transversal que se ha manifestado acá en torno a poder avanzar tanto en la modalidad con las particularidades que ella tiene y la respuesta que viene a dar a una necesidad, ¿cierto?, que es imperiosa, como también, ¿cierto?, en este proyecto de ley que viene a entregar el financiamiento para que los propósitos de esta modalidad sean una realidad. Así que como primer punto, ¿cierto?, valoramos tanto la intervención de los invitados como también el consenso que nosotros vemos que existe en los parlamentarios respecto a la respuesta que como ministerio y como sociedad tenemos que entregar a estos estudiantes que requieren apoyos específicos. En segundo lugar, voy a mencionar algunos aspectos, los aspectos más importantes. Bueno, respecto al monto de la subvención, ¿cierto? Se señaló que si bien es un paso importante, no vendría a satisfacer todos los requerimientos. Bueno, nosotros hicimos un esfuerzo importante respecto al cálculo de esta subvención y tanto como los invitados han señalado que han hecho estudios, nosotros como ministerio también hemos hecho una serie de estudios y estimaciones, tanto internamente como con la Dirección de Presupuestos, y también respecto a los mismos requerimientos que establece el proyecto para poder satisfacer las necesidades de estos estudiantes. Y tal como lo señaló el ministro en la sesión anterior, este proyecto contempla la contratación de los equipos multidisciplinarios necesarios para entregar apoyos específicos a estudiantes, ¿cierto? Se señaló apoyos psicosociales, la figura de un tutor, ¿cierto? Que de acuerdo a nuestras estimaciones, el monto de la subvención, tanto, o sea, considerando las 4 subvenciones complementarias, ¿cierto?, que se presentaron, vienen a satisfacer esta necesidad. Respecto a la asistencia, ¿cierto?, para nosotros es fundamental. Y es fundamental porque hoy, en el contexto en el que estamos, la asistencia es absolutamente necesaria, tanto por el contexto de la pandemia. Hoy tenemos una serie de estudiantes que están en el sistema de educación regular, que es necesario recuperar, pero también, ¿cierto?, para los estudiantes respecto al cual esta modalidad ha sido diseñada. Recordemos que el proyecto de ley establece que para impetrar esta subvención se requiere que los sostenedores diseñen y apliquen los instrumentos que el Ministerio va a dictar conforme a la creación de la modalidad, específicamente aquellos instrumentos necesarios para evitar la interrupción de las trayectorias educativas. Por lo tanto, no solo es necesario avanzar en cobertura, en un avance estructural del sistema, sino que requerimos que esos estudiantes que hoy están fuera del sistema asistan a la sala de clase. Y en tercer lugar, respecto a la gradualidad, ¿cierto? El proyecto contempla una gradualidad de 5 años, señalando cómo van a ir ingresando los establecimientos en cada año. Primero, ¿cierto?, los CIA, respecto de los estudiantes que hoy cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de esta subvención, pero también, ¿cierto?, de aquellos estudiantes que hoy se encuentran fuera del sistema, ¿cierto?, en un sistema que es importante mantener y que también es necesario que sea en los años que nosotros venimos a plantear, porque para que una política como esta, recordemos que esta es la primera vez que se crea una modalidad educativa conforme al procedimiento de la Ley General de Educación, para que esta modalidad sea exitosa, se requiere que se haga correctamente y para eso nosotros requerimos y estimamos que es absolutamente necesario que sea de una manera gradual, pero también en los años que ha sido previsto. Quedamos también, ¿cierto?, atentos a cualquier consulta y cualquier otro requerimiento y cualquier información, nosotros la podemos hacer llegar en una próxima sesión, diputado. Gracias, José Pablo. ¿Algún otro diputado, invitado? Sí, diputado Leonidas Romero. Gracias, presidente. Le quiero hacer una consulta a la señora Liliana Cortés. Señora Liliana, ¿hay un compromiso, hay algún trabajo con los padres de los niños y los adolescentes? Y si es así, ¿cómo se concreta? Porque, vuelvo a insistir, si bien es cierto, son los niños que desertan de la educación escolar, pero alguna responsabilidad tienen los padres y alguna autoridad deberían tener para exigirle, un término que no va a gustar a algunos, pero exigirle a sus hijos que vuelvan a clase, porque es necesario. ¿Cómo se está trabajando eso, señora Liliana, por favor? Gracias, presidente.
Sí, diputado Romero, a ver, dos cosas como para responder. Las familias que de la cual provienen, de donde vienen, digamos, los jóvenes que están fuera del sistema escolar, han sido también, han vivido, digamos, el fracaso escolar de sus hijos tanto como lo han vivido los jóvenes, ¿ya? Yo creo que eso es lo primero, como considerar de que con pocas herramientas, en condiciones de pobreza, con niveles de subsistencia de urgencia, la preocupación, digamos, de poder acompañar los procesos educativos de los hijos es complejo, en todo el sistema escolar y en particular también con estos jóvenes. Dicho eso, lo que nosotros hacemos es un trabajo también de reparación con esa familia, apostando también a que los hermanos, los familiares cercanos, también puedan ir recuperando la trayectoria educativa y no vuelvan tampoco, no salgan, digamos, del sistema. ¿Cómo lo hacemos? En un trabajo de reencantamiento paulatino, donde también nos formamos mutuamente en acompañar a estos jóvenes y pidiéndoles a ellos, cuando ya el joven ha tomado la decisión en conjunto de volver y quedarse, digamos, en su recuperación de trayectoria educativa, de acompañar en ciertas herramientas básicas y sobre todo de creer en la educación a los cuales sus jóvenes, sus niños hijos pueden aspirar. Entonces yo diría que es un trabajo en conjunto. Más que de exigencia, es un trabajo de reparación y parte, digamos, de los equipos psicosociales con los que están al servicio, digamos, de la modalidad de reingreso, son también para trabajar con ellos y dar resultados, y es parte, digamos, del proceso de reparación que se hace y que pretende hacer la modalidad. Ahora, restituido el derecho a la educación, claro, cuando es muy distinto cuando estos padres y estas madres han golpeado muchas puertas y no han tenido posibilidad de que sus hijos accedan a la educación. Por lo tanto, cuando la puerta está abierta y este joven vuelve a la modalidad de reingreso y empieza a tener una experiencia educativa, sea en aula de reingreso o en una escuela de reingreso, ya está, partimos con la restitución del derecho, se abre esa puerta y empieza el proceso. Diputado Romero. Yo quiero agradecer a la señora Liliana, pero quiero hacer un comentario para todos los que están viendo, los que estamos presentes. La verdad es que cuando los padres se preocupan, perdone que insista en esto, los jóvenes salen adelante. Le quiero contar el caso particular mío. Yo vengo de una familia muy, pero muy humilde. Mi padre fue obrero del ANACAR. Y mi anciana madre, que tiene 90 años, que el domingo recién pasado los cumplió, todavía nos tira las orejas, no las patillas en el pelo, porque como no tengo pelo, y nos exigió estudiar. Fíjese que los tres hermanos no estamos traumados, no necesitamos psicólogo, nada, y salimos adelante. Entonces, por eso yo insisto, me parece bien lo que están haciendo ustedes, que conversen con los padres, que los involucren en este tema, porque por Dios que tienen algo que decir. Yo lo digo por experiencia propia. Repito, termino. Vengo de una familia muy humilde, no pasamos hambre, gracias a Dios, pero sin necesidades. Imagínense, yo hoy día estoy aquí en el Congreso, ayer fui alcalde de 2 periodos en una comuna tan importante, 120.000 habitantes, fui concejal. Entonces, gracias primero a Dios y a mi madre, que nos exigió que hiciéramos algo bueno con nuestra vida, estudiar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. ¿Alguna otra intervención? Estamos llegando al término de la sesión. Bueno, yo quiero agradecer una vez más todas las presentaciones. Las escuché atentamente, venía conectado telemáticamente. Creo que todos valoramos este proyecto de ley, vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos para mejorarlo y vamos a seguir seguramente consultando la opinión y el apoyo de tanto los que han sido invitados hoy día como otros expertos y conocedores del tema que nos puedan alumbrar para sacar el mejor proyecto de ley posible. Así que muchísimas gracias a todos y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.